Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos esta octava y última clase del curso de escritura de guión. Espero que he pasado lo mejor posible. Vamos a tratar dos temas. Uno es el final de la escritura Fontaine y el traspaso a programas profesionales, algo que ya estuvimos viendo y que no van a ver específicamente en este video, sino que hay un video aparte que yo les voy a dejar los enlaces para ya pasar todo ese guión que habíamos hecho en un Word común a un programa profesional o semiprofesional, en el que vamos a empezar a trabajar ya de otra manera, nos vamos a enfocar en otras cuestiones. En el video está todo explicado, hay algunas pruebas que yo hice con los programas más conocidos y bueno, les va a servir y les va a dar una idea también de qué programa es el con el que ustedes se van a llevar mejor. Lo segundo que vamos a hablar son las oraciones. Recuerden que vinimos trabajando con palabras, venimos formando oraciones y lo que vamos a tratar específicamente son las inversiones sintácticas. Lo primero que vamos a decir en una oración tiene que ver con la definición que se tiene en la sintaxis. Una oración es una construcción que empieza con una mayúscula y termina con un signo de puntuación. Puede ser una palabra, pueden ser infinitas palabras. Empieza con una mayúscula y termina con un signo de puntuación. En el idioma español lo que nosotros tenemos es una gran variedad para realizar inversiones sintácticas. Esto es, el sujeto lo podemos posponer al predicado. Podemos tomar partes del predicado y colocarlo entre el sujeto y el verbo. Lo vamos a ver ahora. La utilidad de esto tiene que ver con los planos que vamos a querer generar y cómo desde la escritura vamos a tratar de dar una idea de cómo se va a filmar. Otra cuestión que es sumamente importante para la lingüística es la siguiente. Nosotros lo que consideramos importante de decir lo colocamos en el principio de la oración. Entonces estas inversiones sintácticas, más allá de que tienen un análisis, lo que nosotros vamos a extractar de esto es que la escena que la estamos viendo vamos a tratar de escribirla en el sentido en que queremos o pretendemos que se filme. Recuerden que también no tiene que ser una cuestión inamovible. No es eso. Vamos a tratar en algunas escenas, en algunos planos, de dar a entender, uniendo lo más importante para nosotros en el principio de la oración. Según refiere Hirigaya, existen 24 combinaciones posibles. Él en un trabajo que hizo gramatical realizó todo este desglose. Van a ver que hay algunos con asterisco que son considerados quizás agramaticales o difíciles de escribir. Algunos de ellos tienen sentido cuando termina con el verbo. Para mí, el criado de una carta trajo. Esto puede tener un sentido poético. Lo que nos interesa a nosotros es saber esto. Según él, existen 24 combinaciones posibles. Todo esto está en el PDF más detallado. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en relación con la escritura de guión es que vamos a usar muchos circunstanciales y sobre todo complementos circunstanciales. ¿Cuál es la diferencia? Los complementos circunstanciales empiezan con una preposición, con la famosa preposición. Acá hay un ejemplito que no tiene nada que ver con el guión, pero es para que lo entiendan. Pedro compró la comida. Pedro, que es el sujeto, compró la comida, que es el predicado. Compró la comida, la compró.
Este es un objeto directo. Esto sería sintaxis. Acá lo que hago es, la comida la compró Pedro. Doy vuelta objeto y lo pongo en el final y hago resaltar el objeto directo. Acá hay otro ejemplo. Después de usar el atornillador, Pedro reparó el cortocircuito. Después es un circunstancial de tiempo. Y acá abajo, con el atornillador, Pedro reparó el cortocircuito. Estas dos oraciones, esta oración, o esta parte, es un circunstancial, debería ir seguido del cortocircuito. Sería, digamos, la construcción habitual sería, Pedro reparó el cortocircuito después de usar el atornillador. Y esta de acá abajo sería, Pedro reparó el cortocircuito con el atornillador. Esto es un complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué reparó el cortocircuito? Lo reparó con el atornillador. Bueno, lo que quiero que vean es este tipo de desplazamiento que lo vamos a tener mucho, porque vamos a enumerar con complementos. Recuerdan que en una de las clases habíamos dicho que eran muy importantes. Vamos a enumerar con complementos y lo vamos a poner al principio para que haya un sentido lógico en la toma, en los planos. Aquello que nos resulta fundamental lo colocamos al principio de la oración. Y este es el ejemplo que les quería dar. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Exterior jardín día. Tras las macetas rojas cubiertas de yuyo, la ventana oxidada y las flores mustias, aparece la rosa dorada. Fíjense que está toda invertida esta oración, con complementos. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración en un sentido básico de sujeto y predicado? Sería, la rosa dorada aparece tras las macetas rojas cubiertas de yuyo, la ventana oxidada y las flores mustias. Y este es el sentido que le vamos a dar a las inversiones sintácticas. No es ni más ni menos que esto. No vamos a hacer ningún análisis gramatical ni sintáctico de ningún tipo. Quiero compartir con ustedes unos fragmentos del libro 4 obras, escrito en 1965. Vamos a ver este fragmento que es de una noche de verano. Es un libro que les recomiendo, es de Ingmar Bergman, se llama 4 obras, son 4 películas que él desarrolló. Escribió ese guión, se tradujo del sueco al francés y del francés se tradujo al castellano. Esto lo hicieron nada más y nada menos que los autores de la editorial Sur, que eran Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Marechal, entre otros. Entonces, un cuidado muy grande por la estructura literaria, pero también se lo estructuró como un guión de esa época, con una cuestión bastante híbrida que vamos a ir viendo. Vamos a ver algunos ejemplitos, pero que tiene una visión cinematográfica y literaria a la vez con muchísima potencia. Acá, por ejemplo, habla de Henry Egerman, que es uno de los protagonistas de la historia. Dice, sale tambaleante por la amplia puerta, cruza por el pasillo de lajas y entra en el comedor, que está vacío y silencioso, inundado por la luz de la luna que entra a través de los altos ventanales. Se deja caer sobre el banquillo del piano de cola, toca unos compases tormentosos de la fantasía impromptu de Chopin. Luego se detiene y se inclina sobre el teclado, cubriéndose el rostro con las manos y hablando entre dientes para sí mismo. Como una oración muy extensa, el personaje tiene que realizar muchas acciones
y lo vemos a la luz de las reglas de escritura, vamos a encontrar algunos verbos que no se deberían, algunas cuestiones que quizás están dudosas, pero descubran la potencia audiovisual que tiene esta descripción, que es por eso que lo traigo como ejemplo. Hay otros que tengo acá, después les voy a mostrar una fotito del libro. Está muy deteriorado. Se lleva las manos a la boca mientras murmura para sí misma. Punto. La luz vacila y la apaga de un soplido con irritación. La puerta se abre con extremo cuidado y aparece Malcolm. Punto. Parece confundido e irritado. Se despereza, bosteza. Está completamente malhumorado. Por acá hay otra que dice: el viento caliente sopla a través del mar incoloro. El viento caliente es bastante difícil de filmar, pero a su vez es una imagen muy potente y muy sencilla. El viento caliente sopla a través del mar incoloro. Fíjense, el mar incoloro. Qué linda manera de describir el ambiente que tiene, la ambientación que va a tener esa escena. El caballero Antonio Bloch yace postrado sobre unas ramas de abeto desparramadas sobre la arena fina. Tiene los ojos abiertos e inyectados en sangre por la falta de sueño. Vaya una más. Los elásticos del vehículo crujen y rechinan mientras el carruaje toma lentamente el camino estrecho. De la superficie del agua surge una niebla muy tenue. Esta es una oración cortita. Bueno, como pueden ver, les recomiendo este libro, si lo podemos tratar de enfocar. Bastante difícil. Creo que se va a ver, no se va a ver ahí, pero se va a ver al revés. Pero bueno, fíjense el estado que tiene. Se los recomiendo, se pueden conseguir en ebook. Y cómprenlo porque es muy, muy, muy bonito. Bueno, esta última clase, que también fue más bien práctica, como la número 7, terminamos este curso ya con las construcciones oracionales, y lo que vamos a hacer así en un minutito es repasar un poquito. Recuerden que habíamos empezado con las construcciones sintácticas básicas, las endocéntricas, las exocéntricas. Las diferenciamos a partir de las preposiciones, del uso de la preposición. Con eso construimos un sustantivo. Con eso construimos sustantivos y verbos, es decir, las utilizamos en ese aspecto nada más como núcleos de palabras, y después hicimos sujetos y predicados muy sencillos que fuimos poniéndole pequeños modificadores que los llamamos así coloquialmente engordar las oraciones desde el sujeto y desde el predicado. Comenzamos una primera escritura que era en subjuntivo para relatar lo que deseamos escribir, y luego hicimos un pasaje a el modo indicativo, lo que nos llevó después a tratar el verbo directamente, que es el gran motor del guión de las acciones. Es decir, las acciones se van a mover, no es que se van a mover, y todo eso lo va a hacer a través de los verbos. Los sustantivos y los adjetivos nos van a servir más bien para todo lo que es luz y arte, lo que son objetos y luz. Vimos un poco lo que es el estilo descriptivo del siglo XIX, los realistas, los del estilo realista, el estilo naturalista, la descripción de objetos, la descripción científica de objetos y la descripción artística de lo que vemos o lo que podemos sentir. En este sentido, son condiciones literarias que vamos a tomar para pulirlas en la escritura. Después de ver el verbo motor, vimos el anclaje y la potencia de trabajo. Tenía el verbo, que era una de las cosas más importantes. Vimos las reglas de escritura, que recuerden no son mandatorias, no son obligatorias, pero nos ayudan a entregar un trabajo mejor redactado. Y después vimos
algunas cuestiones del sustantivo, del adjetivo y de los adverbios. Más adelante vimos los verboides, las perífrasis verbales y las locuciones que son de mucha ayuda para escribir. De todo esto vamos a tomar listados de ese tipo de palabras. Lo que vimos después fueron las preposiciones, pero en este sentido lo que hicimos fue tomar la preposición de, quitarla, volver a recuperarla y con esto generar una especie de práctica escritural. Y por último, la oración. Recuerden que la oración es una palabra, puede ser infinita cantidad de palabras. Tienen que empezar con una mayúscula y terminar con un signo de puntuación. A nosotros lo que nos sirve es que, tenemos que entender que existen las oraciones unimembres, las oraciones bimembres simples, las oraciones compuestas y las oraciones complejas. En nuestro caso es la oración más reducida, la oración más descriptiva, más engordada. Lo que vamos a usar nosotros es eso, lo que vayamos necesitando. A partir de acá, si ustedes lo piensan un poquito con las inversiones sintácticas, vamos a poner lo que nos interesa en el principio. Y básicamente volvemos al inicio de la primera clase. Vamos a empezar a enumerar de manera sencilla con preposiciones o sin ellas las partes de un todo, o vamos a significar el todo y vamos a desarrollar las partes. Como en las películas, las últimas escenas hacen referencia al principio. Básicamente, más allá de que se puede complejizar, recuerden que las inversiones sintácticas nos van a llevar a eso. Vamos a describir ese todo. Vamos a nombrar el todo y describir las partes. Y lo vamos a poner de acuerdo al interés que tenemos sobre las tomas y sobre la secuencia que queremos filmar. Finalizamos esta octava clase, quedan muchas cosas por hacer, no se pudieron tocar, no se pueden tocar todos los temas. Pertenecen a la gramática porque es hilar muy fino. Eso ya lo pueden ir haciendo ustedes conforme les apasione o no este mundo. La idea es, y mi ilusión es que ustedes logren tener un camino que sea paralelo, como les dije en otro video, que sea paralelo y simultáneo, que sea simultáneo a la estructuración que vayan haciendo del guión y el tratamiento del personaje. De modo que empecemos con una escritura muy básica, llena de qué, llena de pero, llena de un montón de palabras repetidas, y que cuando ya la historia esté formada, cuando ya el argumento esté sólido, cuando ya haya pasado todos esos filtros, también la escritura haya mejorado desde esa primera versión a una versión que ya vamos a poder presentar. Además, el ejercicio de la escritura nos va a servir porque recuerden que aquellos que se quieren dedicar al guión profesional tienen que saber mandar un argumento, mandar una frase sólida y contundente, escribir un pitch, y practicar la escritura también va a servir para todo eso que yo particularmente llamo el paratexto del guión, que es mucho la Biblia, la sinopsis, un montón de cuestiones que vamos a mostrar, productores o amigos o a quien sea, antes de mostrar el guión escrito. Y también esa carta de presentación habla mucho de la manera en la que escribimos y de la importancia que le damos a las palabras que utilizamos. Ejercicio también de escribir y reescribir con ciertos parámetros también nos va a ayudar a condensar. A veces cuando queremos escribir un pitch o queremos escribir una idea o mandar una idea a alguna producción o a quien sea, el hecho de trabajar con palabras que reduzcan la oración o elegir oraciones que van a ser más largas o más cortas en virtud de lo que queremos contar. Mejorar este tipo de escritura, que es el paratexto de guión, también una linda manera de forjar la carrera, aquellos que quieran seguir el guión, de forjar la carrera y de tener más herramientas, ¿no? De eso se ha tratado todo esto. Espero que les vaya muy bien en sus proyectos, en sus sueños,
y en todo aquello que sienten que tiene que dar luz de las historias que necesitan contar. Recuerden que ver cine es muy difícil, es muy costoso, pero también hoy tenemos herramientas que hace 100 años no existían. Piensen un poquito qué haría un director de cine de hace 100 años con un celular de baja calidad de hoy que filme. Bueno, quizás a mí me gusta escribir guiones, por supuesto que el sueño es que eso se materialice en una película. A mí particularmente me gusta escribir guiones. Me encanta el estilo descriptivo y esta es la razón por la que desarrollé todo este método y todo este movimiento que hago para tratar de mejorar la escritura. Mando un abrazo muy grande y espero verlos en algún encuentro o en algún film que hayan podido llevar a cabo o en algún guión que hayan podido mejorar y que, bueno, me pondría muy orgulloso de leer y saber que le está dado buenos frutos la práctica de la escritura. Un abrazo muy grande para todos.